controlando la crisis cibernética. Este es un programa producido por el Comité Especializado de Ciberseguridad del Capítulo de Ingeniería Electrónica del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros. En esta oportunidad tenemos como invitado al ingeniero Jorge Tito. Él es ingeniero de sistemas con MBA, con más de 15 años de experiencia, liderando proyectos tecnológicos y de servicios de TI, especialista de transformación digital. Está certificado en LEAD Cybersecurity Professional y también en el ISO 27001, ¿no? En la gestión de seguridad de la información. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de hablar y de tratar estos temas, ¿no? Entonces, doy pase a Jorge para que pueda él desarrollar el webinar. Adelante, Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, ingeniero Cayo? Muchísimas gracias por las palabras. Agradezco también al capítulo de Ingenieros de Electrónica de Lima. Bueno, el tema de hoy es hablar del riesgo a la resiliencia, controlando la crisis cibernética. Este es un tema bastante particular que está tomando mucho auge por el tema de la ciberseguridad. En este caso, nosotros vamos a hablar de cuatro pilares importantes. El pilar uno, que es la identificación y evaluación de riesgos. El segundo, que es la gestión y control de crisis cibernética. El cuarto pilar, que es la recuperación perdón, tercer pilar, y el cuarto pilar, que es el programa de ciberseguridad. Estos cuatro pilares han sido como un compendio, un resumen de los seis pilares que utiliza el tema del NIST CSF versión 2.0. Como nosotros sabemos, este framework de ciberseguridad trabaja con seis pilares que es gobernar, identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Entonces, esas seis fases le hemos puesto en estos pilares para poder resumirlo y es una manera como nosotros trabajamos a nivel de ciberseguridad. Bueno, entonces empezamos. Perdón. Ok, vamos a hablar un tema de introducción. Actualmente el tema de ciberseguridad ya no es un tema tecnológico, actualmente ya es un tema más de negocio, en la cual hablamos de la operación, los ingresos, la confianza, que depende de los servicios digitales. Entonces, dentro de lo que tenemos que ver es encontrar amenazas. Un momento, por favor. Ok, listo. El tema de amenazas siempre la vamos a encontrar. Por ejemplo, el tener un ransomware que está por ahí dentro de la organización. Pero el tema de la vulnerabilidad también depende mucho de nosotros, qué tan débiles estamos, qué tan preparados estamos a nivel organizacional para poder estar frente a esta amenaza. Luego de ello también hablamos de un riesgo. El riesgo es igual a la probabilidad por el impacto. ¿Qué tan probable es que, por ejemplo, entre un ransomware dentro de una organización y qué tanto impacto tiene ese ransomware dentro de la organización? Luego de ello, eso se transforma en un incidente, genera un impacto. Luego de eso, tenemos un tema de recuperación y hacemos un bucle que es el aprendizaje, que es la mejora continua. Una de las cosas que se habla sobre la ciberseguridad es la dependencia de terceros, que está mucho de moda. Hablar ahora de ciberseguridad ya no es solo hablar de tu propia organización, o sea, ya no es hablar de firewalls o de antivirus, anti-malware, sino también ya dependes de terceros, como por ejemplo el cloud, el outsourcing. eh, que amplía la superficie de la exposición, porque ya solo tú no eres, sino ya dependes de otros terceros. Entonces, justamente también vamos a hablar de eso ahora, qué tanto influye el tema de los terceros. El impacto multidimensional, bueno, impacta financieramente, operativamente, legalmente y reputacionalmente, que es el punto más importante. Cuando una empresa es atacada, pues la reputación cae bastante, ¿no? Bueno, prevenir no basta. La seguridad preventiva reduce la probabilidad, sí es cierto, pero la resiliencia
asegura la continuidad y recuperación cuando un incidente ocurre. Justamente una de las variables que vamos a hablar en este tema es la resiliencia. Es qué tan bien está preparada la empresa para poder eh, este, sobrellevar este tipo de ataques. Premisa de gestión. La organización debe de asumir que eventualmente enfrentará incidentes y prepararse para ello. Bueno, esta es una breve introducción. A lo que quiero decir es que yo, por ejemplo, pertenezco también al mundo de los servicios. Conocemos ITIL versión 3. ITIL versión 3 se dedica netamente a TI. Igual seguridad, cuando hablábamos de seguridad era TI, pero hoy por hoy ya ITIL versión 4, por ejemplo, ya pasa a nivel macro, ¿no? Mira toda la organización. Y lo mismo ocurre también con lo que es la seguridad en la organización. Y ahora está de moda ya meter ITIL 5, por ejemplo, con la IA, y que no quepa que también ya algún modelo ya se va a orientar con la ciberseguridad orientada con IA. Es lo que se viene a futuro. Eh, Listo, vamos a ver el primer pilar, el pilar de identificación y la evaluación de riesgos. Eh, no se puede gestionar lo que no se conoce. Primero tenemos que identificar qué riesgos tenemos. Para poder identificar los riesgos que tenemos, tenemos que saber qué activos o qué inventario de hardware, software, o qué datos o qué servicios tenemos dentro de la organización. Entonces podemos hablar de servidores, podemos hablar también de clouds, podemos hablar de algunos procesos críticos que tiene la organización. Por ejemplo, los bancos, los procesos críticos que tienen ellos es el tema de las transferencias bancarias y todo ello. Luego de nosotros tener claro, ya tener claro qué activos y qué procesos críticos tenemos, empezamos con el tema de las amenazas y las vulnerabilidades. Eh, o sea, podemos tener una amenaza, por ejemplo, de un ransomware dentro de la organización, pero qué tan vulnerables estamos nosotros, ¿no? Luego tenemos también el escenario de riesgos, que habla de los eventos, las causas y el efecto. Por ejemplo, con el tema del ransomware, la causa es trabajar, o sea, un trabajador abre un archivo infectado con este documento malicioso y pues que genera un evento. Ese evento es que ejecuta este ransomware y lo que va a generar es que se encripte el servidor. Y bueno, el efecto es que te quedes sin sistema, por ejemplo, un sistema importante de salud o un sistema bancario. También hay que ver la evaluación del impacto, qué tan probable y la evaluación de impacto es la probabilidad por la consecuencia. Eh, Nosotros vamos a ver también, vamos a hablar de frameworks, de metodologías que nos sirven para poder trabajar con este tipo de riesgos, ¿no? Una de las variables que también es importante aprender en esta capacitación es saber qué es un riesgo inherente y un riesgo residual. Un riesgo inherente es un riesgo en la cual no tiene ni un tipo de control, pero luego que tú le pones un control, ese riesgo pasa a ser un riesgo residual. Ya es un riesgo que ya pues reduce mucho el tema de los impactos. Bueno, acá justo hablábamos de los marcos más conocidos para el tema de la ciberseguridad. Eh, eh, Hay varios, en realidad hay varios marcos que se trabajan. Tenemos el NIST CSF 2.0, que es una versión actual que ha salido en el 2024, que este framework se encarga de organizar, gestionar integralmente los riesgos de ciberseguridad. Luego tenemos el famoso 27001, que es el sistema de gestión de seguridad que nos permite ver, pues, qué políticas, qué roles, qué auditorías podemos hacer. Luego tenemos el 27005, que es un proceso de gestión de seguridad en TI. El 31001, que es el marco de gestión de riesgos empresariales. Y el 27032, que también está orientado sobre seguridad en Internet y las coordinaciones entre las partes involucradas. Este, estas normas eh, le hemos dividido como se muestra acá en la figura, en la imagen, cuando queremos usarlas, estas normas o estos marcos, este,
lo hemos dividido de la siguiente manera. Primero, la capa de arriba, que es la gestión 30001, que mira el riesgo empresarial, que es mira el riesgo a nivel macro. Luego de ello ya tenemos la ISO 27001, que es el que permite ver las políticas, roles, auditorías. Luego de ello ya vamos a los procesos de riesgos, que ya son riesgos de seguridad de información con el 27005. Y luego tenemos ejecución y cooperación con el NIS y el 27032. A lo que quiero llegar es que estos cinco marcos no trabajan cada uno por su lado, cada uno tiene un fin. Entonces, las buenas prácticas indican de que todos deben de trabajar en conjunto, en armonía para ello. Ok, vamos a ver ahora, seguimos con el impacto uno. Un eslabón que falta puede tener todo el proceso, la cadena de la dependencia. Acá hablamos de la cadena de dependencia del servicio digital, por ejemplo, el ejemplo bancario. Vamos a hablar hoy del ejemplo que pasó con un banco muy reconocido que fue vulnerado hace poco. Nosotros podemos ver que estas cadenas, la cadena de dependencia, cuando hablamos de un ejemplo bancario, tenemos apps webs, tenemos procesos críticos, tenemos el core bancario, tenemos una infraestructura y también, ¿por qué no tener un tema de cloud? Entonces, toda esta cadena de dependencia de servicio digital está impactado bajo lo que es el impacto de negocio vía. El vía es básicamente responde a tres preguntas. ¿Qué es crítico? Puede ser los pagos y transferencias. ¿De qué depende? Depende de las personas, las aplicaciones, la tecnología, la infraestructura. ¿Y cuánto tiempo puede estar sin ello? O sea, ¿cuánto puede estar sin generar interrupción? ¿Qué es lo más importante de la variable vía? Es cuánto puede aguantar esta organización sin tener un fuerte impacto. Por ejemplo, el vía de un banco puede ser 2 horas. ¿Por qué? Puede aguantar 2 horas, por ejemplo, a nivel financiero. Pongamos, por ejemplo, que cada hora pierde un medio millón de transferencias en soles. Entonces el banco tiene sus métricas y dice, oye, la vía es 2 horas, o sea, podemos parar cierta variable financiera. Luego también tenemos la operacional, ¿no? Es la vía operacional, que es la interrupción de procesos críticos y acumulación de operaciones. O sea, acá lo que habla es que los procesos se van acumulando por alguna interrupción que ha habido. Ejemplo, en un incidente puede ser que haya 100.000 transacciones que se hayan acumulado y hay que hacerlo manualmente y todo eso. El vía de dimensión de impacto regulatorio. Esto más va orientado para las empresas de telecomunicaciones, de salud, cuando pasa algún tipo, o bancarios también, cuando pasa algún tipo de incidente, pues se pide que hagan informes, reportes por qué pasó todo esto, ¿no? Y la variable más importante acá del BIA es la reputación. Cuando pasa algún tipo de incidente, lo que se pierde más es la reputación, la confianza con los clientes, este, y bueno, por ejemplo, la fuga de cuentas, como pasó con un banco reconocido. Ahora vamos a hablar de los perfiles actuales y perfiles, el objetivo es la brecha que define la inversión. Acá nosotros vamos a hablar de los 6 puntos del NIS, que habla del gobierno, identidad, protección, detección, responder, recovery. Para empezar, ver el perfil actual es el estado real de las capacidades frente a una función del marco. Por ejemplo, acá es un ejemplo académico. Podemos decir que la protección es 2.1. Y ahora, a lo que yo deseo es el perfil objetivo, o sea, es a lo que yo quiero llegar, o sea, subir a 3.5. Más o menos en un ejemplo es lo siguiente. A ver, yo, por ejemplo, soy una empresa de banco, tengo mi variable de protección 3.5 y tengo una variable que es muy buena, 3.5, del 1 al 5 según este ejemplo ilustrativo. Pero en detección tengo 1.5 y em,
en responder una variable de 1.4. Esas dos variables no son buenas. ¿Qué va a pasar? Ok, yo tengo una protección muy buena. Puedo tener el firewall, el mejor firewall y todo, pero mi detección no es buena. Entonces hay vulnerabilidades ahí que hay que mejorar. Entonces, por eso que se busca de que estas variables o estas escalas suban, y justamente ese es el perfil objetivo a lo que queremos llegar. Y la diferencia entre ambos, que es el objetivo menos el actual, es el famoso, la brecha de gap. ¿Ok? Es eso. Este, bueno, acá algunos términos. El apetito y tolerancia al riesgo, nivel de riesgo que la dirección está dispuesto a asumir para lograr sus objetivos. El riesgo inherente, controles y riesgo residual. ¿Se acuerdan que hablamos del riesgo inherente? Ese riesgo en la cual aún todavía no está tratado, o sea, hay impactos fuertes, pero luego cuando entra un control, ya ese riesgo baja y eso se llama riesgo residual. El residual debe quedar dentro del apetito si no se trata o se escala. Es eso. Bueno, entonces vamos al segundo pilar, que es el pilar de la gestión y control de crisis cibernéticas. Una vez que ya tenemos claro Una vez que ya tenemos claro qué activos hay, hardware, software, qué riesgos podemos tener, ahora sí, ¿cómo tratamos este tema de la crisis, la gestión y control de la crisis cibernética? Bueno, el primer bloque habla del prevenir. Acá el bloque es de prevenir, tenemos, por ejemplo, el multifactor, la autentificación, el PAN, el privilegio de accesos, gestión de vulnerabilidades. Pero ¿qué pasa durante el incidente? Durante el incidente nosotros tenemos que detectar esas amenazas, pero eso no significa que ya estemos analizando estos riesgos, sino empecemos a analizar qué cosa ha pasado. Por ejemplo, algunas máquinas, vamos con el ejemplo del ransomware, algunas máquinas han sido cifradas y todo eso, ya estamos detectando. Luego de eso tenemos el siguiente paso que es analizar, entonces entender el impacto y el origen de lo que está pasando. Una vez después de ello, tenemos que hacer ya el bloque 3 que es justamente después del incidente, que es contener, cómo mitigamos o cómo limitamos esa propagación. Generalmente lo que hacemos los de TI es, es aislar los equipos que están vulnerados o con este tipo de infección, o también aislar la red, o mil maneras para poder dividir esto y dejar que sigan trabajando las otras máquinas que no han sido afectadas. Y luego después de eso, ¿qué acciones vamos a hacer para responder? O sea, levantar backups, recoveries y si son servidores, levantar backups anteriores. Y bueno, el último ya es el tema de la comunicación, informar a todas las partes interesadas de todo esto que ha pasado ante un control de crisis. Justamente en este control de crisis, ¿qué es lo que hemos hablado hace un ratito, que es de este flujo operativo unificado de ciberseguridad? Ahora vamos a ver que las normas ordenan las respuestas para preparar y actuar y aprender. Claro, cuando yo tengo un riesgo, tengo cuatro disciplinas que deben de operar siempre juntas en conjunto. Por ejemplo, la ciberseguridad, que me permite tener capacidades, contextos de amenazas y cooperación. También tengo la respuesta de incidentes. Este es un proceso más técnico, el de cómo voy a erradicar este tema de- del riesgo, ¿no? De lo que venimos pasando ante una crisis. La continuidad de negocio, o sea, lo que queremos acá es que, claro, o sea, la ciberseguridad, mientras va viendo qué está pasando, identificando todos estos riesgos, el otro va a la parte operativa, la respuesta a incidentes mediante, por ejemplo, la ISO 27035, pero la continuidad de negocio dice, oye, mientras ustedes dos están tratando de ver, uno solucionar y ver qué está pasando por el otro lado, levantemos contingencias, servidores de contingencia u otros tipos de soluciones, ¿no? Y bueno, y el SGI, que es el tema
del ISO 26001 que me permite ser un poco más ordenado, tener roles, políticas y conformidades y mejoras. Eh, Acá hay un ejemplo así, por ejemplo, de un incendio en un edificio. La ciberseguridad es identificar dónde está el fuego y cómo se está propagando, pero ellos no ven la parte cómo apagarlo. En cambio, la respuesta a incidentes, ellos sí ven cómo combaten el fuego. La continuidad de negocios busca cómo mantener funcionando las operaciones esenciales frente a este incendio, por ejemplo. Y bueno, el SGSI, que es que establece responsabilidades, procedimientos y controles que deben de existir dentro de ello. Entonces, todos estos cuatro bloques trabajan en conjunto y me permiten tener una gestión de crisis cibernética eh, dentro de lo normal. En la práctica, la crisis fracasa cuando cada disciplina responde por separado. Entonces, quiere decir que estas cuatro disciplinas deben de trabajar en conjunto para poder llegar a un fin cuando tenemos este tipo de crisis. A ver, siguiente. Bueno, acá hablamos sobre el tema del caso financiero. Hace poco, pues en octubre del 2024 han puesto el nombre de este banco, que tuvo un problema de seguridad, que expusieron información de sus clientes. Esto fue el 30 de octubre. Confirmó que datos de un grupo de clientes fueron expuestos a terceros no autorizados con intención de un tipo de extorsión, ¿no? Hubo interrupción de canales, el banco afirmó que los depósitos primeros estaban seguros, o sea, si se acuerdan, en ese momento, pues el banco comenzó a bloquear las aplicaciones, el app no funcionaba y varias cosas. Acá hay una variable interesante que, por ejemplo, el banco no trabajó bien ante un tema de crisis, no hubo una muy buena comunicación. Vamos a ver la línea de tiempo como un ejemplo académico. El tiempo cero, acá fue la detección y verificación de incidentes, preservar la evidencia. O sea, acá vamos validando qué ha pasado. En el tiempo más una hora, acá ya se activa el plan y ya entra el comité de crisis para ver y trabajar sobre este incidente. Luego el tiempo 2, ahí ya empiezan a ver qué hacer, ¿no? Aislar los sistemas, revocar accesos, proteger procesos críticos. Y ya, ahí ya están tomando acción sobre eso. Y en el tiempo más 4 horas, ahí ya viene el tema de la comunicación. Este, la comunicación a los clientes, a la SBS, a los proveedores y los medios, en la cual, por ejemplo, ahí no fue la mejor. Y bueno, ya el tiempo más 8 horas ya es la recuperación gradual. Toda recuperación no es al 100%, sino siempre va a ser gradual. Las lecciones de gestión extraíbles del caso es que, por ejemplo, la demora en comunicar amplifica el impacto reputacional. Los rumores llenaron el vacío informativo inicial. O sea, si ustedes recuerdan, pues no comunicaron a tiempo. Ya se pensaba mil cosas, que el dinero ya no estaba en las cuentas, que habían hackeado el banco. Entonces, bueno, fue un tema que no hubo un team de crisis o un comité de crisis muy, 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 muy eh, con una firmeza de plomo, ¿no? Porque se sintió que no estaba claro. Y lo peor de todo que esto fue por un ataque de un tercero, o sea, según las investigaciones que hubieron, fue por un tercero que daba servicios a un tema de usuarios y de usuarios de alguna aplicación que ellos tenían. Por ahí fue el vector de ataque. Continuidad de respuesta debe ser simultánea, mantener canales operando mientras se continúe, ¿no? O sea, tener otros canales de contingencia, por ejemplo, bueno, ya si no funciona el banco, al menos que los cajeros funcionen u otras cosas. Eso es el caso práctico que tenemos con lo que es la crisis ante una gestión de crisis cibernética. Vamos al... para hablar del gobierno de crisis, tenemos que tener una matriz bastante importante, que es la matriz RASI. Esta matriz RASI está, bueno, creo que la mayoría lo conoce, tiene cuatro variables, que es
el responsable, el que aprueba, el que consulta y el que es informado, ¿no? Entonces, ante una crisis debemos tener una matriz RACI. Por ejemplo, ¿quién activa el comité de crisis? El responsable es el CISO, el responsable de seguridad. ¿Quién es consultado? La parte operativa de seguridad, el el CTO. ¿Y quién es el que aprueba esto? Es el CEO. Y también es consultado la parte legal, también es consultado la parte de comunicaciones y, bueno, es informado la parte de comunicaciones y la continuidad de negocios también es consultado. Entonces, esta matriz que nosotros podemos ver se arma para poder tener poder saber cómo escalar cualquier tema de comunicación ante un riesgo que existe. Eh, eh, Acá está, el CISO informa al comité, decide el negocio, legal valida antes de comunicar al regulador y a los clientes, proveedores críticos entran al puente de la crisis por contrato. Todo lo decidido queda registrado con hora y qué responsabilidad tiene cada uno. Esta es la matriz RACI que también sirve en un tema de crisis. Bueno, ahora sí, ya una vez que ya tenemos controlado la crisis, ya hemos pasado por todo eso, ahora veamos el tercer pilar, que es el pilar de la recuperación. Eh, Acá hablamos de variables importantes como el RTO, RPO, que son decisiones de negocio. Como podemos ver acá en esta gráfica, la empresa está en 100 puntos, vamos a suponer, un nivel de operación 100%. Pero cuando alguien es atacado ante un incidente o ha pasado un ataque, como pueden ver, es gradual la caída. No es que de frente te vas a hacer, vas bajando 78, 42, 55. Bueno, una vez que llegas a un punto, de nuevo empiezas a levantar hasta llegar a 100. Entonces, acá para ver la continuidad se diseña bajo variables como por ejemplo el plan de continuidad de negocio, cómo el negocio sigue operando, procesos, personas, que es el famoso BCP. Un momentito, por favor. La otra variable que es el cómo TI restaura los sistemas y los datos, el DRP. Y las variables más importantes que creo que van de la mano con el VIA es el tema o sea, con el tema del análisis de impacto del negocio, es el tiempo máximo de interrupción tolerable, o sea, el RTO. Por ejemplo, el banco, su RTO es 2 horas, no puede pasarse más de 2 horas hasta que se active todos sus sistemas y si no, entra en un problema muy grave. Y la otra variable que es la pérdida máxima de datos, que es la RPO. Esta RPO me permite pues poder recuperar en un punto atrás los datos de una base de datos, por ejemplo. Por ejemplo, si el ataque ha sido a las 10 de la mañana, el RPO de la base de datos debe ser 15 minutos. Quiere decir 15 minutos antes como máximo para poder tener una data tolerable, una data aceptable. O sea, quiere decir que el backup debe estar 9:45 cuando lo quiera recuperar. Entonces, estas variables me van a ayudar a poder eh, tener un camino para poder llegar a lo que se necesita, ¿no? El RTO, bueno, como dice acá, ¿cuánto tiempo puede tardar la recuperación? Y el RPO, ¿cuánta información puede perderse? Punto de datos aceptables. Ambos se deriva del vía. No es tecnología disponible, es lo que le decía del vía. Bueno, siguiente. Listo, acá hablamos sobre la resiliencia. Termina donde termina el control. La resiliencia termina donde termina el control. O sea, donde yo tengo el control, ahí está mi resiliencia. O sea, qué tanto una empresa puede afrontar un ataque de ciberseguridad, qué tan preparados estamos. Los terceros son parte del riesgo. Actualmente, como les dije, ya los terceros están mucho de moda
el hablar de cloud, hablar de outsourcing, hablar de terceros en acceso de datos. Por ejemplo, los bancos actualmente están acostumbrados ya a poner sus sistemas en cloud, pero también hay un riesgo, es el riesgo de los terceros. Por eso existen los contratos y todo eso. El tema del outsourcing también es un riesgo de terceros. Personalmente, lidero una empresa que se dedica mucho al tema del outsourcing. Poner una persona dentro de una organización es bastante delicado. Esta persona tiene que pasar por exámenes psicológicos, exámenes que tenemos internamente, porque es la persona que va a ser una patita dentro de la organización a la cual vamos a apoyar y puede pasar mil cosas. Entonces se les da capacitaciones constantes a este tipo de personas. Es más, la empresa que damos servicio de outsourcing, nosotros como empresa tenemos la ISO 27001, en la cual le damos al menos la tranquilidad de que toda la información que nosotros tenemos dentro de la organización se protege y se cuida para nuestros clientes, ¿no? Eh, bueno, acá hablamos del riesgo sistemático. El riesgo sistemático es el riesgo propio de la propia organización, más el riesgo de los terceros y más las dependencias digitales. Ese es el riesgo sistemático. Servicios críticos, bueno, conectividad, energía. Listo. Ok, vamos al... Y vamos al último punto, el punto, el punto 4, que es el programa de ciberseguridad. Este programa de ciberseguridad, acá lo que queremos es un programa, cómo se construyen los 7 pasos y se sostiene como un ciclo continuo todo esto, ¿no? Esto está basado a la metodología NIST-CSF. Como sabemos, este es un instituto norteamericano de tecnología eh, que ha salido la última versión 2.0 en el año 2024, si no me equivoco. Entonces, esta metodología habla de 7 pasos, habla de priorizar, priorización y alcance. Este, ahí debemos saber dónde empieza el programa y por qué, o sea, debemos saber hasta dónde, ¿no? O sea, cuando queremos hablar de ciberseguridad, no es abarcar todo, sino ver cuáles son los sistemas más críticos o hasta dónde llega nuestro alcance. Por ejemplo, en un sistema de salud, creería yo que el sistema de atención al asegurado o el paciente es el sistema más crítico y entendería que hay que cuidar más eso. Entonces, hay priorizo, ¿no? O sea, hoy empiezo con este sistema del asegurado, del paciente, y luego ya voy más atrás, un tiempo prudente, veo los correos, veo el CRM. Entonces, ahí veo priorizo, ¿no? Orientación. El contexto de negocio, obligación, apetito a riesgo. Es justamente el tipo de negocio que vamos a ver. Ahí tenemos que crear un perfil actual. ¿Cómo estamos actualmente? Era justamente lo que les mostré en esta diapositiva. Bueno, esta diapositiva educativa. ¿Dónde está? Ah, me fui un poquito. Acá está. Tenemos que saber cuál es el perfil actual que tiene la organización o la empresa basado en esas 6 variables. Y luego de ello realizar la evaluación de riesgos, ¿no? Escenarios, probabilidad de impacto. Y luego crear un perfil objetivo. O sea, es justamente el estado deseado a lo que quiero llegar, que era lo que le decía del gap, ¿no? Que es el perfil objetivo menos el perfil actual. El sexto punto es determinar y analizar y priorizar brechas. ¿Qué falta? ¿Qué importa más? Hay que priorizar y ver eso. Implementar el plan de acción, proyectos, dueños, recursos, KPIs, KRIs. El KPI, bueno, me permite medir el desempeño del control y el KRI me permite medir el nivel de riesgos. Estos son los 7 pasos que tenemos. Ok,
Ok, ok. Cada brecha debe convertirse en un proyecto con dueño y métrica. Una vez que o sea, esta es la cadena de trazabilidad que hemos puesto en esta diapositiva. Tenemos que entender cuál es el riesgo. O sea, el riesgo puede ser el ransomware. La brecha puede ser de que eh, no tienes, vamos a un riesgo más aterrizado, el tema de los correos, por ejemplo, de los usuarios. Este, el riesgo que te puede ser phishing. Entonces, la brecha es que no tienes este MFA, que es el multifactor de autentificación. Entonces, ahí ya tú generas un proyecto, ¿no? O sea, ahí ves que puedes arreglar ese tema de la autentificación, porque puede ser que inicialmente, si tú validas esto, vamos a ver el perfil actual. Podemos decir que el 20% solo de la organización tiene la autentificación MFA, los demás no. Entonces hay una brecha bastante interesante que tenemos que arreglar. Entonces ahí generamos un proyecto. Entonces, no es que todos los riesgos se trabajan en conjunto, sino se dice que las buenas prácticas es que cada, cada, cada riesgo debe trabajarse con su proyecto. Entonces, acá podemos ver que a corto plazo de 0 a 6 meses hay que reducir la exposición inmediata. Entonces, los MFA totales, o sea, quiere decir que el 100% de las personas de la organización tengan ya este tipo de MFA y con eso paso del 20% al 100%. Entonces ya trabajé un tema. Mediano plazo, capacidad de detección de respuesta. Puedo trabajar con el EDR operativo, gestión de terceros, programas de concientización. Entonces acá yo cierro el tiempo de detección, contención y dentro de los objetivos que tenemos. Y bueno, a largo plazo puede ser el DRP, los end-to-end, métrica de directorio. Entonces, como ven, cada cierto tiempo hay que trabajar en proyectos, terminar ese riesgo y ir avanzando otro riesgo, sí. Entonces, eso es, ¿no? La priorización es el impacto, más el riesgo, más la exposición, más la criticidad, más el esfuerzo, más el costo. Lo urgente no siempre es lo importante. Una brecha de riesgo alto con esfuerzo bajo va primero. Una de riesgo alto y costo alto necesita decisión ejecutiva y financiamiento por fases. Es una frase bastante interesante. Listo. Y ya para ir concluyendo con este, la presentación, hablamos de la resiliencia no se compra, se entrena con personas, procesos y gobiernos. Como pueden ver ustedes acá, todos apuntan hacia una cultura, o sea, las personas, las capacidades y las conductas, o sea, hay que entrenar a las personas para eh, poder mitigar estos riesgos que podamos tener. Por ejemplo, eh, por acá tenemos un simulacro de crisis. O sea, hay que entrenar a las personas. O sea, por ejemplo, mandarles a toda la organización un correo que tenga un supuesto ransomware para ver si lo abren o no lo abren. También hablamos de otra variable que es los procesos, procedimientos probados. O sea, de nada sirve tener más de 100 200 mil hojas en proceso si no los probamos, no los ejecutamos. Y la tecnología, que es una variable bastante interesante dentro de lo que es la ciberseguridad, y el gobierno como dirección y rendición para poder tener todo ello. Y estos cuatro generan lo que es el tema de la cultura. Acá tenemos mecanismos de aprendizajes organizacionales, por ejemplo, el Tablet Exercise, ensayo de decisiones ejecutivas con escenario de crisis, simulacro de crisis, activación real de comité, comunicación y continuidad. Y tenemos varios ahí. A ver, ¿por qué importan los incidentes raros? Guión. Lo que sostiene la respuesta es la práctica previa. Personas que conocen su rol, procesos ensayados y una dirección que ya ha decidido sus líneas rojas. La tecnología amplifica capacidades, pero no reemplaza el juicio ni la coordinación bajo presión. O sea, esta variable de tecnología es una variable que sí va a ayudar,
pero también depende de las personas, de los procesos y de la gobernanza que tiene la empresa para poder tener una buena resiliencia y poder estar preparado ante este tema de incidentes. Ok. Bueno, ya acabando, el líder de seguridad. ¿Qué cosa, cómo evoluciona? ¿Es un gestor técnico? ¿Qué cosa es un líder de seguridad? Eh, el líder de seguridad se encarga, no solo ya, hoy por hoy un líder de seguridad no es técnico, sino también se encarga mucho de tomar decisiones estratégicas dentro de la organización. Opera controles, priorización por riesgos, habilita el negocio y decide también en el directorio. Hoy por hoy ya un líder de ciberseguridad este, se sienta con el directorio. Acá nosotros en la empresa tenemos una persona que ve el líder de seguridad, se sienta con nosotros, nos va contando, hacemos pruebas de, de fuerzas acá a las personas, cómo, cómo interactúan con este tema de pruebas que hacemos nosotros, ellos nos ayuden ahí. Hay 9 competencias del líder, que es comprender el negocio, que es identificar, gestionar riesgos y definir estrategia. Esos tres es más un pensamiento de negocio. Ese es el líder de ciberseguridad. El del punto 4, que es liderar personas, gestionar crisis y comunicar a nivel ejecutivo, es más un liderazgo y comunicación que debe tener el líder de seguridad. Y el punto de gestión con proveedores, alinear seguridad de objetivos, impulsar mejoras continuas, es la gestión, cómo gestiona el ecosistema dentro de lo que es en una organización. Bueno, y por último, ¿qué espero del negocio del CISO? El CISO ya no es solamente el encargado técnico de la seguridad, es un líder que gestiona el riesgo cibernético para proteger el negocio. El negocio, el negocio, como pueden ver, tiene 4 dimensiones, que es anticipar, es identificar amenazas, riesgos antes que ocurran. El otro es preparar, implementar controles y planes según los riesgos prioritarios. No todo vas a tener que atacar en un momento, sino vas trabajando con prioridad. El otro es responder. Cuando ocurre una crisis, contener, coordinar y comunicar, incluso con información incompleta. Esa es la de un CISO. Y la última, que es recuperar y aprender. Recuperar la operación dentro del RTO, RPO y utilizar esas lecciones aprendidas para mejorar. En resumen, el CISO debe anticiparse a los riesgos, preparar a las organizaciones, liderar las respuestas cuando ocurre un incidente y asegurar la recuperación y el aprendizaje posterior. Su función ya no es solamente proteger servidores, sino gestionar riesgos para generar continuidad, confianza y valor para el negocio. Ese es un CISO. Bueno, ya por concluir, una organización resiliente en 5 mensajes. El riesgo cibernético es un riesgo empresarial, no únicamente tecnológico, es lo que les decía. O sea, ya el riesgo cibernético ya no tiene nada que ver de firewall, antivirus, sino ya es un tema más macro, negocio empresarial. Identificar el riesgo permite priorizar las inversiones con criterio de negocio. De hecho, hay que saber qué riesgos tener dentro de la organización y poder atacarlos. La respuesta debe integrar ciberseguridad, continuidad y gestión de crisis. La resiliencia depende de las personas, procesos, tecnología y liderazgo. Y un incidente no debe solo resolverse, debe generar aprendizaje y mayor capacidad de resiliencia. Bueno, al final la última frase es, la madurez en ciberseguridad no se demuestra cuando evitamos todos los ataques, sino cuando somos capaces de anticiparnos, resistir, responder y recuperarnos ante ellos. Muchísimas gracias, espero que les haya servido esta capacitación. También permítame invitarlos a la escuela a la cual yo estoy a cargo como director. Actualmente tenemos estos cursos muy interesantes que ya están con fecha de inicio. Tenemos las respuestas de incidentes de TI y mitigación de ransomware.
Tenemos un profesor que conoce mucho de ciberseguridad, empieza el 7 de septiembre. Tenemos también un curso de Excel inteligente orientado con IA que está de moda, empieza el 21 de septiembre. Tenemos el Scrum Master, todo orientado a IA, con innovación ágil con IA. Tenemos el líder de implementación de IA empresarial. Y por último, el curso que la cual yo he venido a hacer propaganda. Ojo, yo no soy el profesor, pero el profesor es un trome, ha trabajado en varias entidades bancarias y reconocidas. Es el líder de seguridad que empieza el 12 de octubre. Todos los asistentes o colegiados tienen el 30% de descuento. Tienen acá su número, el número comercial para que se puedan comunicar. Y tenemos, bueno, como pueden ver, tenemos una ISO que nos permite poder dar un servicio de calidad, ¿no? Siempre tenemos a los docentes en constante capacitación. eh, Tenemos ahí, ¿cómo se llama? Encuestas a los docentes y todo ello. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un gusto. Muchas gracias, Jorge. Ha sido muy didáctico, muy ilustrativo todo el tema. Y tenemos preguntas, ¿no? Que han formulado los participantes. Te las voy a hacer llegar y nos va respondiendo, ¿no? Sí, A claro, ver, con mucho va la gusto. primera pregunta. Dice, si una empresa sufre un ataque de ransomware y el ataque exige un rescate para devolver la información, ¿quién debe tomar la decisión final de pagar o no pagar? Esa, por ejemplo, es la del banco, el ejemplo. Ahí la decisión final la toma la alta gerencia o el comité de crisis, en este caso, basándose en el impacto legal, financiero y operativo del negocio, ¿no? Pero el equipo de TI no toma decisiones ahí. De acuerdo. A ver, otra más. ¿Cuál debería ser el roadmap con respecto a riesgos, considerando que ahora tenemos la IA como un ente masivo de exposición de vulnerabilidades? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál debería ser el roadmap o hoja de ruta con respecto a riesgos, considerando que ahora tenemos la IA, la inteligencia artificial, como un ente masivo de exposición de vulnerabilidades? Bueno, yo creo que, o sea, eh, yo creo que hay que dividirlo en 5 fases claves para el tema de trabajando con IA, que es gobernanza, establecer reglas ahí, el mapeo, que es identificar exposiciones, el otro que es la medición, evaluar vulnerabilidades, el otro que es gestión y mitigación, y por último que es el monitoreo continuo. Eso. Mm, ya. Bien, entonces, a ver, continuando, hay otra pregunta más. Dice, si ocurre un incidente que apaga los canales digitales, ¿de dónde nacen los tiempos límites de recuperación, RTO y RPO? ¿De las capacidades del equipo de TI o de las decisiones del negocio? Bueno, ahí como les dije, ahí hablando del RTO y RPO, nacen estrictamente de las decisiones del negocio o a través del análisis de impacto de negocio, que es el VIA. Este, no de la tecnología de TI, o sea, nace del VIA, eso es. Bien, otra pregunta. Ah, bueno, creo que es la misma. Sí, es la misma. La verdad que hay otra pregunta en el chat, si no me equivoco. A ver, sí. ¿Qué significa que el riesgo cero no exista en ciberseguridad y por qué debemos enfocarnos en la resiliencia? Te repito la pregunta. ¿Qué Sí, por significa favor. que el riesgo cero no existe? O sea, riesgo cero no hay, ¿no? En ciberseguridad. ¿Y por qué debemos enfocarnos en la resiliencia? Ok, eso significa que es imposible evitar el 100% de los ataques. Por lo tanto, el éxito creo que consiste en estar listos para resistir y seguir operando, y recuperarnos rápido cuando hay un problema que ocurra de este tipo. Muy bien. Y acá hay una última pregunta. Dice así. Durante la fase de respuesta a un incidente de seguridad, ¿cuál es el peligro de apresurarse
a formatear o restaurar un servidor infectado sin haber realizado una contención adecuada. ¿Me podrías repetir, ingeniero Cayo, Sí, por sí, favor? sí. Por favor. Durante la fase de respuesta a un incidente de seguridad, ¿cuál es el peligro de apresurarse a formatear o restaurar un servidor infectado sin haber realizado una contención adecuada? Ok, el peligro es que el atacante puede seguir activo en otra parte de la red de la empresa y volverá a infectar el servidor restaurado si llegara a pasar eso. Este, Además de que se destruye la evidencia clave para investigar este tipo de ataque. ¿Es eso? Sí, sí. Bien. Bien, no hay más preguntas. A ver, no, ya no hay más preguntas. Te agradezco, Jorge, por tu tiempo y por explicarnos estos temas tan importantes también, ¿no? Y me parece, un comentario que haría, me parece que las personas, ¿no? Muy aparte también de que la IA está, ¿no? Que también es una ayuda, pero creo que las personas son las que al final y al cabo toman la decisión de aplicar los controles y también de ser resilientes, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va el mensaje, ¿no? Es así, ingeniero Cayo. Totalmente de acuerdo. Muy bien, entonces, gracias nuevamente, Jorge, gracias a todos los asistentes, gracias por su participación. Entonces, vamos quedando de esta manera con ustedes. Les agradezco a todos y muy buenas noches, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Gracias a todos. Permiso.